todas formas, en persona a lo mejor no lo habéis visto, aquí está, se ha hecho cocinillas también. Y bueno, lo que queremos es presentar los últimos trabajos que ha hecho Carlos Azagra, en este caso, bueno, Carlos Azagra y la compañera Carmen Revuelta, que está aquí delante, que no se quiere poner aquí. Encarna, todo el mundo la confunde con Carmen, se llama Encarna. Encarna Revuelta. Encarna Chana. Y los tres cómics que queremos presentar, que son los últimos que ha hecho Azagra, que ha hecho miles y miles de cómics y para muchas revistas del sector del dibujo, es Pedro Pico Pico Vena, Los jueves al sol, luego el último aragonés, y luego ya el último, que es un libro bastante curioso sobre cocina. No sé si existen libros de cómics de cocina, pero bueno, en este caso de TVO no, por lo menos es el primero. Y bueno, ya el orden de la presentación de los tres cómics es la que él quiera. Y nada, ya sabéis que esto es la Biblioteca Libertaria Ferrer y Guardia de CGT, que lo que hay allí es el bar lo lleva lo gestiona la Asamblea de Parados de CGT, o sea que gracias a todos por venir. Y os dejamos aquí al cocinilla, que hable. Muchas gracias por tu intervención. Gracias, amigo. Era solo la UGT, pero bueno, pues me he confundido. Vaya, aquí ellos me traen más raros. Bueno, no sé qué decir, porque la verdad es que yo lo mío es dibujar, no hablar. Es una cosa que os daréis cuenta que yo hablo poco, soy muy conciso y voy a ser breve, eso es lo primero. Aquí he traído no tres cosas, sino cuatro, ¿no? Porque la Macaria es lo que hacía yo los jueves y es la única personaje femenina de cómics que he tenido. En Zaragoza hay un colectivo que se llama Mala Vida y han tenido la sapiencia de editármelo en colorines, porque esto era en blanco y negro. Me los ha visto aquí La Revuelta, la Revuelta me acompaña a todos los sitios, que impregna de revuelta a todas las calles a donde vamos. Y bueno, la verdad es que duró poco en el jueves, porque hicieron encuestas de mercado, que es lo que hacen ahora en todas las revistas, y con lo cual, pues, fuera. Igual quedó el Pedro Pico, que se editaba en los jueves, hicieron también encuesta de mercado y no salió. ¿No? Desde el 84 he ido dibujando en los jueves, aunque ahora últimamente hay problemas dentro del jueves, porque se va a comprar un grupo de RBA y ya los comandan, ¿no? Pero cuando estaba en el jueves, la virtud que tenía un poco es que no había internet, no había móviles, no había Facebook, no había WhatsApp, por lo cual a mí me daba un poco libertad de poder hacer un poco el proselitismo de las cosas que me gustaban, que era sobre todo la música y la agitación, un poco dar publicidad a cosas underground, porque a fin de cuentas el cómic es underground. Y bueno, esos buenos tiempos de jueves fue pues eso, del 84 a cuando 97, por ahí. Ya luego ahora el jueves es un reflejo de la sociedad, ahora es una sociedad blanda, como de derecha y tal, ¿no? Entonces, pues mira, malos tiempos para la lírica. Y luego volvamos a Zaragoza, otra editorial que está es GP Ediciones, ya no es Mala Vida, que es GP. Hicimos un TVO muy gracioso, que es El último aragonés vivo, que claro, aquí no hay un vídeo para proyectar la película. Normalmente los TVOs surgen de libros y de libros salen luego al cine. Y en este caso fue al revés. Estaba primero la película en YouTube y salió del cine al TVO. Entonces hicimos esto, es un virus, se ha comido toda la población en Aragón, solamente queda uno, que es el último aragonés. Bueno, aunque también había otro que era de Huesca, pero como el último aragonés congelaba todo el esperma, en las manos ventadas de hacerse paja. Entonces tenían la leche en la nevera, ¿no? Entonces viene el de Huesca, viene sediento y se bebe toda la leche. Ha sacado con la reproducción, ha sacado con el futuro de Aragón. Va, y lo matan. Que es una costumbre muy de aquí, matar al contrario, ¿no? Y se queda el último aragonés. Bueno, es una historieta que la verdad, nos hemos pasado muy bien, lo hicimos en un tiempo récord de un mes, en 30 días, tenía que estar para el Día de Aragón, que es el 23 de abril, y nos lo pasamos muy bien haciéndolo. O sea, es un guionista, se llama David Ferrer, que es guionista de la televisión aragonesa, tiene un programa que se llama Oregón Televisión, y bueno, mediante internet, ahora con esto de internet ganas mucho, o sea, no ves a la gente porque de tu casa no sales, pero antes en el jueves, cuando hay internet, pues te relacionabas con más dibujantes, con el Iván, nos tomamos cerveza y tal, ¿no? Y ahora con esto de internet pues estás más cercano, pero sales menos. Y bueno, lo hicimos y ya está, ya ahí está. Y ya lo último para acabar ya es el Cocinica, esto es lo que estamos promocionando por todo el país. Ahora de hecho, esto lo hemos hecho entre tres, Xcar, que es otro dibujante de Zaragoza, yo mismo y La Revuelta. La Revuelta está partícipe en todos los proyectos que voy haciendo, está muy utilizado por eso. Y estoy hecho un Cocinicas, es un libro no de recetas, sino es un TVO sobre recetas, que no es lo mismo, porque hay muchas recetas que son con dibujitos y tal, pero esto es un TVO, son TVOs sobre platos que nos gustan. No somos así como Radillano, que mete chorradas de cosas raras, nosotros vamos a lo práctico, ¿no? O sea, si no tienes orégano, pues metes otra cosa que sea parecido, o sea, no tiene por qué ser
complicarse la vida, o sea, no... Intentamos desdramatizar la cocina y ponerla al alcance de todo el mundo, que es una cosa muy sencilla de cocinar, sobre todo la olla a presión, que vale para muchas cosas. Y lo hemos hecho en plan también desdramatizando y haciendo divertido. Aquí está. Si os gusta. Ah, y tiene una cosa muy importante que es que se puede personalizar el libro. Por aquí se puede meter la fotografía, aquí sale un espacio para la foto, entonces se mete aquí la foto y sales aquí como si fuese el uniforme de cocina. Y es muy gracioso, porque la verdad, con un regalico está de puta madre. ¿Ves? Hemos hecho una cosa muy sabia, que es, antes esta portada era diferente, salía a pecho sin el pollo, pero dijimos, hostia, si se pone una chica, pues claro, tiene que meter tetas, ¿no? Claro, entonces lo que hemos hecho es poner un pollo así para que sea indistinto, que lo pueda emplear un chico o una chica. Una cosa que tengo en pista con estas cosas. Digo ya, ¿no? Me acuerdo de una pancarta que hice en un milicaca, cuando existía el milicaca, cuando la mili era obligatoria, pues había una cosa de milicaca, ¿no? Y estaba haciendo una pancarta para el escenario y meto a un tío dando una patada a un casco militar y las feministas de Liz Violeta, que son así feministas radicales, ahora siempre son tíos los que ponen, no metes tías en tus cómics. O sea, que me salen mal, no sé dibujar mujeres, la verdad. Pero era sencillo, esto lo reparo enseguida. Entonces al chico le puse 2 tetas y un poco de culo y lo convertí en tía, ¿no? Porque cambiar en cómic un tío a una tía es sencillo. Mete 2 melones, un poco más de pelo y un poco de culo y ya está, ¿no? Al poco rato vuelven a venir las chicas. ¡Hola, qué tetas! Siempre pensando en las tetas. Es un obseso. Pero bueno, con lo cual, viene a decir que nunca puede estar. Pues esto ha salido hace una semana larga, ¿no? Un par de semanas. Y están todos en hecho, menos yo que estoy en Valencia, ¿no? Que a llevar la contraria, porque siempre me gusta ir en contracorriente, ¿no? Y ya que estaba. Además tenía curiosidad de venir a este local, que a pesar de que pensaba que era la UGT, pues siempre me ha recordado un poco a Tercero Radio del Percebe, que... Bueno, realmente el Tercero Radio del Percebe es el local de la CGT de Granada, que ahí el primer piso está la UGT, arriba está Comisiones, luego la CGT y arriba la CNT. Entonces pasa como en los tebeos, ¿no? Se llevan mal. Entonces, en los 1 de mayo, cuando la CGT descarga las pancartas y tal, paran el ascensor. Y los de arriba, que son la CGT, ¡ah, cabrones! Soltar el ascensor, que es nuestro. Entonces los de CGT dicen, pues pagar, porque no pagáis ni un duro. Tal. Estas cosas existen. Por eso se largaron a otro sitio. UGT y Comisiones se cansó de los sonidos de arriba y se fue a otro sitio. Eso cuando he venido por aquí pensaba que era una sala de exposiciones mía, porque he visto ahí un montón de dibujos pirateados. Menos mal que no denuncia a nadie y no así me problema. Pero joder, ya vale, ya. La última cosa que he hecho es el catérico que está aquí abajo, el de Salvamento Marítimo, que es un catérico curioso, bien apañado. Y la gente ya manda cosas por internet, ¿no? Que es una cosa más útil, ¿no? Más útil, pero ¿qué pasa? Que no sales de casa, estás aquí con un trinca con el ordenador y es un poco triste, ¿no? Yo la verdad lo mío es hacerlo a mano. Yo sigo dibujando con pluma de colegial, tinta china y con un poco de suerte pues tipes para los fallos. La Macalies, como es ¿de qué año era? Del 97, del 40. Me he dado cuenta que no sale ni móviles ni internet, por lo cual es un reflejo de la sociedad del entonces. O sea, parece mentira cómo pasa el tiempo, pero es una chica joven de instituto y nunca utiliza ni móvil ni internet, por lo cual ahora pues no se ve, claro, no, sería conseguir una tía rara. Hay una broma, la broma es que la única página en blanco y negro está dedicada a la Encana con los colores de Encana Revuelta y está en blanco y negro. Entonces debajo en la letra pequeña pone, y lo que se gane con este libro irá dedicado a la falange española de las Homs. Pero como nadie lo lee, pues nadie se entera, porque que está puesto aquí, está en letra minúscula. Yo la verdad me paso la vida en Zaragoza. La primera cosa que hacía era el Andalán, que era un periódico maño. Bueno, luego me fui a Barcelona. Y yo nací en Sevilla, en el Molde de la Frontera. Pero eso es porque los de Bilbao nacemos donde queremos. Se atreven del salchichón, ¿no? Que por más rodajas y pastas siempre hay una más a la izquierda, ¿no? Que es lo que pasa en este país, ¿no? Que está todo el mundo cabreado, todo el mundo... Ya están cabreados los de Podemos. Hacen una asamblea y se pelean, y hay 2 asambleas de Podemos a la vez, ¿no? Aquí en Valencia creo que ha pasado, ¿no? Decían ya que han dado un golpe de Estado, no sé, historia. O en Málaga se han peleado los de Podemos. O sea, y yo esto, claro, yo lo reflejo. Porque yo no me corto, yo esta cosa la suelto. Hay otras gente que se las calla, ¿no? Pero yo como no tengo, digamos, no tengo cargo de ningún partido. El único partido que estoy afiliado es el PGB, pero el PGB, como es un partido que no existe, pues no tiene peleas, ¿no? Y es lo mejor que hay, hacer una cosa irreal.
Bueno, y también estoy apuntado a Greenpeace. Pero era porque me prometieron que me llevaría al barco al Rainbow Warrior. Y me quedé en tierra, no me llevaron. De esto me borré. Tanto hippie. Pues está muy chula la biblioteca, me ha gustado, faltan libros, pero bueno. Era broma, era un sistema. Esta es otra de esas cosas pirateadas que te hacen. ¿Algún cómic tuyo por ahí? Esto está pillado de Makoki, de la vieja época. Era un calendario de Makoki del año Catapult. Pero bueno, está bien, está... Bueno, esto me lo censuraron los de... ¿Cómo se llama? Lucha Automata. No, Lucha Automata. No, Lucha Automata. Lucha Autónoma, de Madrid. Le quitaron la palabra hogar, porque era contrarrevolucionario. La censura en los medios alternativos existe, o sea que... Hay un detalle que muchos de vosotros os habéis dado cuenta, que es lo difícil que hacen las dos manos de la CGT, es dificilísimo, es fascinante. Yo siempre tengo que contar los dedos porque me salen 6 dedos. La verdad es un logotipo tecno, porque es tecno. Y a mí me gusta la cosa humana, por eso estos dedos de ET, hacen los dedos de ET, están ahí haciendo así carne, pero le da un toque de humanidad que me gusta. Parece un churro, la verdad, pero... ¿sabes? La mano así... A mí me gusta más el puño, ¿no? Que más gráfico, el puño más rompedor, ¿no? La mano esta, no sé, una cosa que va bien para cuando llueve, pero va fatal cuando llevas ahí un cesto y ¿qué haces? Vas con el cesto de la compra. O estás cargado de periódicos, cuando en los periodos de mayo lo que hace la gente es pillarse periódicos, que luego nunca lee, ¿no? Pero están debajo del brazo y ¿qué haces? ¿Cómo haces esto? No sé por qué me fijo, yo me fijo en estas cosas. Obviamente se hace en cada panfleto que se mete mucho texto, pero poco dibujo. Entonces, la verdad, la gente no se lo lee. Yo sinceramente no sé si la gente en las cosas estas, las manis y tal, pues, pero no se lo lee, ¿no? Entonces, ¿a qué gastar tantas letras y luego no se lo lee? No sé. Entonces es mejor más escueto y a ser posible meter un dibujito. Entonces yo abogo más por un lenguaje sin tanto texto y que sea más práctico y más conciso. ¿Qué pasa? Que voy a estar aquí que te venga, a tomar cerveza, oye. Venga,